Es director de endoscopias avanzadas del Lemura Center Latinoamérica y fundador de Lemura Foundation, fundación dedicada a la investigación, educación, prevención y detención temprana del cáncer. Está con nosotros el doctor Fabián. ¡Fabiancito! ¡Feliz Día del Médico! Ay, ¡feliz Qué día! rico, muchas gracias. Recibo en nombre de todos los médicos del país esa felicitación. Y quiero agradecer públicamente a Fabián, que es uno de los médicos colombianos que una vez al año trabaja con las personas menos favorecidas, regalan una cantidad de exámenes a la gente del CISBEN, a la gente que no tiene cómo detectar un cáncer. Entonces, Fabián, te amo más, definitivamente. Muchas gracias. Felicitaciones. Oye, Bueno. Fabián, veíamos la nota con todos estos problemas, con todos los reflujos que a veces o alguna vez hemos padecido. ¿Qué es el reflujo? ¿Qué es eso? Bueno, el reflujo es, digamos, la subida de jugo gástrico al esófago, donde normalmente se produce en algunas ocasiones, pero llega un momento en que se producen los síntomas. Es un calor que asciende desde el estómago hacia la garganta muchas veces, inclusive con la comida se devuelve, y a veces hay síntomas como laringitis, porque el ácido, digamos, que afecta las cuerdas vocales, la garganta, hasta los senos paranasales. Hay diferentes clases de reflujo, unos más suaves, unos más leves, pero digamos que esta es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar además, así que esa, digamos, es la buena noticia. Bueno, ¿cuáles son las causas reales de esta enfermedad? Un aumento en la producción de ácido gástrico es lo más frecuente. Lo otro es que entre el esófago y el estómago, Janet, hay una compuerta que se llama el esfínter esofágico inferior. No hablemos de esfínteres porque nos acordamos de Paola y las preguntas. No. Pero sí, así se llama. Estaba tomando el pelo, así Cuando se llama. esa compuerta se relaja y no se cierra bien, permite que el jugo del estómago, el jugo gástrico necesario para la digestión de los alimentos, ascienda. Por eso, entre otras cosas, no es bueno acostarse después de comer. Claro. Esa es una de las razones, Es muy porque común, claro, sí. la gravedad hace que los jugos gástricos No se ayuda. devuelvan al esófago, no ayuda, y cuando hay una relajación de la compuerta, entonces se producen Se todos pasa los todo síntomas. Pero esa relajación esa relajación se da porque por edad, porque sí, porque sea esa relajación de ese músculo, si se puede decir, de esa compuerta. Muy buena esa pregunta. Hay algunos Muy buena, alimentos, Gracias, Fabiancito. Alguien hizo una buena pregunta. hay algunos alimentos como el café, que en exceso, ojo que estoy diciendo que es en exceso hace que esa compuerta se abra y permanezca abierta más tiempo y así el reflujo aumenta. ¿En exceso es cuántas tazas al día? En general se recomienda no más de 3 tazas al día, pero no se sabe exactamente si es cafeinado o descafeinado, con leche, con Instacreme, con todas esas Ay, cosas. Dios Digamos mío. que eso está por verse, pero y además depende de cada persona. Claro. Hay personas que inclusive se toman muchas tazas de café y no les da nada, Sí. y otros solamente que con 2 ya tienen reflujo. Así que todo Oye, hay mucha depende pregunta, mucha Bueno, pregunta. Fabián, ese dolor, ese ardor que uno llega a sentir por el reflujo, ¿es igual que la gastritis? ¿O no? ¿Es algo totalmente diferente? Es totalmente diferente, pero digamos que está dentro del mismo grupo de las enfermedades del tracto digestivo alto. La gastritis se caracteriza porque hay una sensación de ardor y hay, además de eso, llenura. Hay eructos muchas veces. Pero el reflujo gastroesofágico es una sensación quemante que asciende detrás del pecho, digamos, con devolución de alimentos en algunos casos y síntomas de agriera. El paciente dice típicamente es que tengo un ardor acá y me levanto a las 3 de la mañana casi que me ahogo del ardor. Hay algo muy importante en eso, que es que cuando el paciente toma agua se le aumenta. Entonces Y la no gente hay que piensa, tomar agua. o leche, la gente dice, me tomo un Sí. vaso de leche. No, hay que tomar inmediatamente un medicamento que Antiácido. se llama alginato. Hoy en día se llama alginato, está dentro del grupo de los antiácidos. Ok. Digamos ¿Se toma que uno de eso con agua, con leche, con...? No, Solito. una cucharada solito chao. y problema Pero eso es cuando solucionado es y otra vez a la sintomático, camita. pero Fabián, cuando es asintomático, cuando uno no lo siente y lo que hace es que quema la amígdala, quema la cuerda vocal, quema todo eso, que es el caso mío, que nunca lo sentía, Sí, en esos ¿Nunca lo casos... sentía? ¿no? Terrible. Esos casos, Janet, hacen parte del grupo de pacientes que son, digamos, atípicos o menos frecuentes.
Ese grupo de pacientes hay que hacerles estudios adicionales para saber por qué están refluyendo. A veces la causa del reflujo no es solamente ácido, puede ser biliar. Entonces, digamos, ese es el grupo de pacientes que hay que estudiar adicionalmente. La gran mayoría de los pacientes ni siquiera necesitan endoscopia. Los protocolos dicen que no se necesita endoscopia. Una vez identificada la enfermedad, hay que controlar los factores que la disparan y entrar a hacer un tratamiento con medicinas y no hay necesidad de endoscopia. ¿Hay alimentos que incitan a esto? ¿A ese reflujo, a esa condición? Sí, digamos que el alcohol y el cigarrillo son disparadores detectables fácilmente. Es decir, una persona que tenga reflujo y no se abstenga del hábito de fumar, difícilmente va a mejorar con medicinas. Bueno, Número uno. Y lo otro es el café, que ya lo dijimos. Sí. Y lo otro son los hábitos. Los hábitos, hay algo muy interesante que es cómo comer y es de la siguiente manera. Hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo. Ajá. Eso quiere decir que en la noche hay que comer muy poco, dejar por lo menos 3 horas antes de acostarse y después sí, ir a la cama. Yo duermo sentada, literal. Por lo menos. Sentada, me toca dormir. No. Sentada. Bueno, tenemos aquí una pregunta en nuestro tweet. Yo sufro de ese problema y tomo antiácido después de cada cosa que como. ¿Qué tan malo es? Digamos, los antiácidos no tienen ningún efecto adverso en el cuerpo, pero lo que esta paciente más bien se puede beneficiar es de un tratamiento más que antiácido, que es un tratamiento sintomático, es un tratamiento que le evite el reflujo y que le evite el antiácido. Entonces, claro, con el antiácido está controlada, pero lo mejor es tratar la enfermedad de raíz y para eso necesita la ayuda de un gastroenterólogo que le ayude a modificar hábitos de vida. Que como ya lo dijimos, alimentación, lo que dice Janet, que es dormir un poquito más sentado. Poner los ladrillos debajo de la Como los cama. bebés. Exacto. Sí. Pregunta Livia Hernández, tengo una hernia hiatal y esofagitis. ¿Esto es por el reflujo? Muy probablemente sí. La esofagitis es una complicación, digámoslo así, del reflujo. Claro, tanto ácido empieza a subir al esófago, que normalmente no debe estar, que empieza a corroer, empieza a erosionar las paredes del esófago, eso puede sangrar y últimamente, en un futuro, el paciente puede tener una cosa que se llama estrechez secundaria a las úlceras, a las inflamaciones y después puede tener problemas para comer, en el sentido de que puede llegar un momento en que la comida ya no le baje. Entonces ya Se queda ahí. ese paciente tiene que empezar a comer dietética blanda y líquidos y no se puede comer un rico pedazo de carne, por ejemplo. Claro. Óigame, doctor, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? O sea, ¿el diagnóstico se hace a través de una endoscopia o existe otro examen? ¿Cómo es? El diagnóstico, Carlos, es eminentemente clínico, es decir, en la entrevista con el médico nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene un reflujo. Lo primero que hacemos usualmente es enviar al paciente con un tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Son medicamentos que están en el mercado, son muy reconocidos y a propósito, no hay evidencia todavía que esos medicamentos produzcan Alzheimer o se relacionen con el Alzheimer. Pero estamos hablando del lansoprazol, omeprazol, exactamente, etcétera. Se llama la familia de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, deslanceprazol. Yo los conozco todos. Toda la familia. Soy de la familia del sol. No se ha demostrado hasta ahora que produzcan Alzheimer o algún otro tipo de síntomas. Razón por la cual en mi consultorio yo les digo a mis pacientes, estése tranquilo, tómese la medicina. Hay que tomar la mínima cantidad para que el paciente esté bien, ¿sí? Pero más importante que eso es tratar de evitar todo lo que dispara el reflujo. Exacto. Cambio de vida. Cambios de vida, hábitos que pueden cambiar de aquí a mañana, por ejemplo. Y de aquí a enero. Sí, porque es que se mete diciembre, ¿cierto? Y no. Sí, no, en enero tal vez empezó. Pregunta Paula Sánchez, en mi caso no hay acidez, es dolor. La parte superior del estómago y en la espalda, pero se me quitan al comer. ¿Qué puede ser? Usualmente no es un reflujo. Hay que hacerle una endoscopia a nuestra televidente porque en esos casos puede haber una úlcera. Y los síntomas son completamente diferentes. Ese dolor después de comer, irradiado a la espalda, a veces problemas de la vía biliar, por ejemplo, de la vesícula, del páncreas, hay que descartarlos. Entonces hay que hacerle a ella algunos exámenes tipo endoscopia, ecografía de hígado y vía biliar y últimamente una tomografía y descartar otros problemas no necesariamente de esofagitis. Pregunta Mari,
Me hicieron vaciamiento gástrico y tengo retardo. Me dan muchas náuseas, vomito. ¿Qué me aconseja? Esa es una causa del reflujo, una causa, digamos, comprobada, porque cuando el estómago no se mueve adecuadamente, tiende a acumular acumular alimentos, jugo gástrico, y de esa manera hay mayor probabilidad de que se devuelva. Este paciente necesita, número 1, una glicemia, un examen de sangre donde se le descarte que no tenga una diabetes, porque los procesos de diabetes hacen enlentecimiento del estómago. Hay que descartarle cualquier otra enfermedad de tipo, por el lado de medicina interna, por ejemplo, ¿sí? Que al tratar esa enfermedad mejora el vaciamiento, y al mejorar el vaciamiento del estómago mejora el reflujo. Entonces, rápidas preguntas, rápidas respuestas, por favor, doctor Emuda. Pregunta Diana Manzuera. Cordial saludo, tengo 26 años y sufro de gastritis desde los 15. Hace 6 años, con frecuencia, siento en mi garganta como si tuviera atorada una pelota de ping-pong. No puedo pasar saliva y adicionalmente se pone muy espesa. Soy alérgica al omeprazol. Muchas gracias. ¿Qué le puedes decir a esta televidente? Hay que hacerse, esta paciente necesita un examen que se llama cinedeglución, que es unas radiografías en movimiento cuando ella va tragando. Entonces va a ir a pedir ese examen, mientras va a tragar un líquido que le van a dar, le van a tomar unas radiografías y seguramente eso va a mostrar si hay algún problema en la faringe y en la parte superior del esófago. Adicionalmente eso, si se atranca, también hay que hacerle un examen que se llama esofagograma con bario. Estamos saliéndonos un poquito del tema de reflujo, para hablar de disfagia alta, que es lo que tiene la paciente, y eso, digamos, la orientación es un poquito diferente a lo que ya veníamos hablando. ¿Cómo se llama el primer examen que dijo? Cinedeglución, y el otro se llama esofagograma con bario. Para todas las personas que nos están preguntando de colitis y otro tipo de temas, vamos a tratar esos temas en otro programa. Hoy nos vamos a dedicar básicamente a esto. Red Monamur pregunta, mi síntoma es disfagia a sólidos desde hace 5 meses. Endoscópicamente estoy bien, solo me han descubierto esofagitis. ¿Podría ser reflujo en mi caso, a pesar de no tener úlceras ni daño a nivel del esófago? Saludos a Red Monamur, muy romántico ese nombre. Con ella o él hay que hacer un examen que se llama una tonometría o manometría esofágica. Los problemas de tragar los alimentos y sentir que se atoran usualmente son una complicación tardía y muy avanzada del reflujo gastroesofágico. Yo recomendaría buscar otras causas como problemas de motilidad del esófago, que para ese examen, el mejor examen es la tonometría o manometría esofágica, y posteriormente decidir si se puede hacer una pHmetría con impedanciometría. Doc, hay varias preguntas como esta que voy a hacer. Esta es de Sandra Quiñones, pero hay varias mamás que nos preguntan lo mismo. Buen día, mi hijo se cansa al correr y se vomita. ¿Esto puede ser reflujo? O sea, hay varias preguntas, así que el hijo o los niños comen y inmediatamente vomitan. ¿Esto es un reflujo? Seguramente sí, por lo que dice ella, que come, hace ejercicio y vomita, seguramente, claro, el contenido es gástrico. Lo que yo le recomendaría es, digamos, reposar un poquito después, comer menos. El niño necesitaría una cosa que se llama dieta fraccionada, que no es desayuno, almuerzo y comida, sino dividir 5 esas comidas 3 al día. Sí, en 5 o 6. Menores. Partirlas, exactamente, y, digamos, no pararse de cabeza ni hacer tanto ejercicio después de comer, porque seguramente... Claro. Están preguntando mucho, doctor, acerca del tema de alimentación, y es qué alimentos sí son buenos para evitar eso. O sea, el tema de fibras, no sé... Sí, digamos que aquí es muy importante evitar los alimentos que aumenten el reflujo, o evitar, digamos, cigarrillo, alcohol. Sí. Alimentos muy condimentados, Los salsas, picantes. los picantes, es mejor evitarlos. No acostarse después de comer, evitar el Alka-Seltzer. Sí. Todos los antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofen, diclofenac, todo esto, digamos, que aumenta la aspirina efervescente, en todas sus presentaciones es mejor evitarla cuando hay estos síntomas. Y una persona que sufre de reflujo y quiere tener una alimentación que le ayude un poco a no tener esto, ¿qué puede tomar? ¿Qué puede comer? ¿Cuáles son los alimentos que puede consumir? Muy importante esta pregunta también. Ana Catalina, Ana Cata, te felicitamos profundamente. La nueva, eso está bien. A ver. Hay unas alternativas muy claras. Por ejemplo, en vez de café, ¿sí?, tomar aromática. Si la persona le encanta tomarse una bebida caliente, pues acá en Bogotá o en un sitio un tecito verde. Un tecito verde, ¿sí? Un chocolate. A algunas personas les cae mal el chocolate, les da reflujo, pero digamos que es muy individual. Hay que, si le gusta la bebida caliente, evitar el café y tomarse otra. Los condimentos.
evitar tanto condimento, uno lo puede hacer con un poquito de vinagre y un poquito de limón. ¿Sí? Y ya digamos que le cambia el sabor a algunos alimentos. Evitar las salsas, las mayonesas, salsa de tomate y todo esto. O sea, la respuesta sería no alimentos que eviten, sino, o sea, es dejar de consumir estos alimentos que afectan el organismo. Y para que una persona no le afecte tanto en sus hábitos, puede cambiarlos por otros. Otra bebida caliente que no le dé reflujo. Fabián, ¿cuándo se hace cirugía para un reflujo o esto no tiene cirugía para corregir? Sí, la cirugía es una opción. Cuando el tratamiento médico a altas dosis no ha mejorado y cuando una persona ha hecho todos los cambios de hábitos en su vida y no hay mejoría. Hay que hacer unos exámenes y si todos esos exámenes llevan a que un paciente pueda beneficiarse de una cirugía antirreflujo que hoy en día se hace, digamos, muy frecuentemente, eso es una recomendación. Sin embargo, muchos de los pacientes que entran a cirugía antirreflujo, por ejemplo, terminan 1 o 2 años después tomando el mismo omeprazol y lansoprazol. Entonces, este manejo es muy individual. Sí, claro. Depende de cada paciente, pero ciertamente es una alternativa de manejo. ¿Esto se cura o se trata? Digamos que se controla. El reflujo se controla y digamos es un manejo integral. A las personas que están un poquito pasaditas de peso hay que recomendarles que bajen de peso porque la grasa en el abdomen hace que la presión intraabdominal aumente y eso hace que... Eso pasa con las embarazadas. Las embarazadas tienden mucho a tener reflujo porque... Sí, hay mucha mujer embarazada también que pregunta y es por eso. Porque tienen la cavidad abdominal más llenita. Es un efecto mecánico más que todo. Fabián, ¿un ser humano común y corriente debe hacerse una endoscopia una vez cada tanto o no? Aquí en Colombia la cifra clave es 40 años de edad. Hayan síntomas o no hayan síntomas. El paciente que tiene, y de ahí en adelante, digamos... cada 2, 3, cada 5 años, dependiendo de los hallazgos. Ahora, si tiene un familiar con cáncer al estómago o cáncer de colon, eso cambia totalmente. Claro. Los pacientes de reflujo, los pacientes que tienen reflujo no necesitan endoscopia inicialmente, ellos deben ir a un tratamiento médico. Si no mejoran, ahí mismo sí, venga para acá, aquí tiene el examen, hagámonos la endoscopia. Y el tratamiento que sigue después de eso, pues obviamente depende de qué se encuentre en la endoscopia. Si un paciente con tratamiento médico mejora, casi todos mejoran. Sí. Ese paciente no necesita más endoscopias, sino que lo que hay que hacer con ese paciente, con esa señora que viene tomando omeprazol o lansoprazol, es tratar de llevarla a que tome la menos cantidad de la medicina. Posible. Entonces, empezar a espaciarlo, un día sí, un día no. O sea, ya no en la mañana y en la noche, solo en la mañana, después un día sí, un día no, después 1 o 2 a la semana, y así. Pero Fabián, ¿hay alguna reacción por tomar estos medicamentos o no hay ninguna reacción? Hasta ahora no se ha comprobado que produzcan ni Alzheimer, ni cáncer, ni retardo mental, nada de eso. Porque continúan preguntando acá en las redes. Hay que, hasta que la evidencia científica no nos demuestre que nosotros emitamos un comunicado de prensa como sociedad médica, por ejemplo, de que esto no se debe hacer, entonces digamos que hay que seguir, obviamente con la mínima dosis requerida para que el paciente esté bien, y listo. Las personas que han sufrido de esto, que hicieron el tratamiento, que se hicieron endoscopia, que ya están controlados, que tienen la dosis mínima, si no se cuidan, vuelven y caen otra vez. Claro. Repite. Obviamente, esto es algo de todos los días. Si la persona se desmanda con licor y todo eso, al otro día va a tener el problema encima. Sí. Tuki Lulu, nos está llamando Gloria Amparo. Hola, Gloria. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, amor, te dejo con el doctor Emura lo que le quieras preguntar. Buenos días. Buenos días. Mi caso es, a mí me sucede que me da acidez como las harinas y en la noche sufro, pues tengo mucho malestar. Quiero saber qué tan contraindicado es que uno tome un poquito de agua con una gotica de bicarbonato. A mí eso me va como la mano de Dios. Vea, qué buena pregunta. Bicarbonato con agua un poquito antes de dormir. El bicarbonato, digamos, lo que hace es que disminuye el ácido del estómago. Más alcalino. Si ella lo consume y le cae bien, digamos que no hay ninguna contraindicación para que lo haga, así que yo le diría que se lo siga tomando, pero no es, digamos, lo que yo le recomendaría adicionalmente es tratar de buscar una solución radical a ese problema. Entonces ahí
hay muchas cosas en el estómago que tienen solución radical, ¿sí? Para eso necesitamos una endoscopia, Sí. unos estudios, una entrevista con un gastroenterólogo. Ese problema puede tener solución radical, así que no está mal que se tome el bicarbonato, pero hay otra cosa que le puede servir. Óigame, doctor, ¿qué desencadena esta enfermedad? ¿Qué otros ¿Psicológico órganos de puede- pronto? ¿Hay algo psicológico de ahí? pronto o afecta a otros órganos? ¿Cómo sería? Bueno, número uno, esta enfermedad del reflujo no es psicológica, digamos, no tiene nada que ver con el estrés, el exceso de trabajo, etcétera. ¿Qué puede desencadenar un reflujo mal tratado, un reflujo crónico? Una cosa que se llama esófago de Barrett, es muy común hoy en día. El esófago de Barrett es una degeneración maligna del esófago por consecuencia de reflujo crónico, es decir, todos los días y por muchos días, que se considera una lesión premaligna, es decir, puede desembocar en un adenocarcinoma del esófago. Entonces, claro, un reflujo mal cuidado no solamente puede producir síntomas de faringitis, laringitis, pérdida de la voz, digamos, una mala calidad de vida, sino también un cáncer a largo ¿Y el plazo. Helicobacter también puede producir algo de eso? No, Que Janet, casi to- el Helicobacter es otro espectro de enfermedad. Sí. Inclusive las personas que tienen Helicobacter en su estómago, se recomienda no tratarlas en caso de que tengan síntomas de reflujo. Son dos enfermedades completamente diferentes. Gastritis es una cosa, se trata de una manera. Ahí sí, potencialmente la cura del Helicobacter tiene un papel importante. Pero en el reflujo, yo recomiendo no tratar el Helicobacter porque estudios han demostrado que el Helicobacter en el estómago altera unas células que esas células producen ácido. Sí. Entonces Ok. es mejor dejar el Helicobacter que nosotros hemos Déjelo leído, quieto ahí. déjelo quieto ahí Eso. y trate el síntoma de reflujo. No trate el Helicobacter Ok. porque puede aumentar en algunos pacientes. Marta está en la línea. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. ¿Qué examen se debe hacer para el dolor de estómago que me da? Siempre es con dolor de estómago. Una paciente que tiene todo el tiempo Dolor dolor de de estómago, ¿qué debe examen hacer? Sí, ese dolor, si es en la parte de arriba, ya digamos esta parte inmediatamente debajo del tórax, una endoscopia y una ecografía, pensando en que puede ser también un problema de vesícula biliar, son importantes, esos dos. Si el dolor es un poco más bajo, porque a veces el paciente dice, me duele el estómago, pero cuando uno le dice, me duele acá, aquí, dependiendo de la localización, uno se orienta Del y pide dolor. exámenes. Si es un dolor más bajito, que se asocia a hinchazón de la barriga, a intolerancia a alimentos, digamos que ahí ya la endoscopia alta no es la primera elección, sino más bien una colonoscopia. Si el paciente tiene más de 50 años, con mayor razón. Colonoscopia, claro que sí. ¿La gente que sufre de gases tiene algo que ver con el reflujo y eso? No, el reflujo es una cosa aparte, tracto digestivo alto. Más bien cuando hay todos estos síntomas sí hay eructos. Lo primero que hace un paciente cuando tiene gastritis y reflujo es eructar, ¿sí? Ahora, los síntomas de tracto bajo, colon, intestino delgado son otra Es otra cosa, cosa. Es otra vía. hinchazón, Sí. flatulencia, etc. Pues le agradecemos mucho al doctor Fabián Emura por acompañarnos aquí en Profesor. Divino. ¿Dónde se pueden comunicar contigo rápidamente, Fabiancito? En el teléfono de Mura Center, básicamente son 627-1493 y 633-4711. Allí, bueno, muchísimo gusto, dudas, consultas, etcétera. Atendido Claro por su que sí. propietario.